Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Tenemos que ir sobre las informaciones que cada día o que nos sorprende a través de tweet con una nueva modalidad. El presidente electo Luis Abinader provocan reacciones y ayer fue el tema de Fomper. De manera muy particular y personal, el caso de Fomper siempre le he dado mucho seguimiento porque por los vínculos que ha tenido y sobre todo por el seguimiento que le hemos dado a unos expedientes que que de manera muy sospechosa fueron engavetados y que es parte de esas mafias que se hacen como parte de sus socios privados, porque el Fomper no es más que ese fondo patrimonial de la empresa, ¿no?, pública, que fueron esas empresas que fueron privatizadas en tiempos del expresidente Leonel Fernández. Ustedes recuerdan cómo fue el caso de la SDE, de Corde, de todas esas empresas que fueron privatizadas. Entonces, muchas de ellas, el Estado es socio, aunque es administrado por el sector privado, son socios en un 50%. Por ejemplo, en el caso eléctrico es un 49.9%, el 1% me parece que era al sindicato, no sé, pero es 49.9%. Y eso, que es el porcentaje, moviliza y mueve una cantidad enorme de dinero que maneja de manera discreta, o por lo menos sin tanto seguimiento ni dando cuenta a nadie, el Fomper, que al decir de expertos que nos pasan el dato, de hecho, lo coloca cerca de los 1.000 millones de pesos cada año, sin contar con las estafas a las que es sometida. Entonces, a mí de manera muy particular me llama la atención porque desde que Danilo Medina se instaló ahí como presidente de la República, ya había una querella que trabajamos desde el periódico 7 Días de el Fomper para las dos principales empresas generadoras del país, que son Eje Jaina y Eje Itabo. De hecho, en estos días hemos estado hablando y preguntando a propósito del caso de Punta Catalina, con todo el tema del enfiteusis y los terrenos, que son los grupos Vicini, y siendo Eje Jaina también parte del grupo de empresas de la familia Vicini, porque tienen un 35% en esa empresa generadora, y habiéndose producido una sentencia en arbitraje internacional, un laudo arbitral de 30 millones ganado por el Estado y callado la boca sin decir absolutamente nada, suponemos que a través del Fomper, bueno, pues esos 30 millones fueron a engrosar las arcas del Estado, que administra a su vez el Fomper a través de su consejo de administración, en los que, además de su presidente, que es el señor Fernando Rosa, sería sumamente interesante ver quiénes más conforman ese consejo de administración para saber cómo en el tiempo todo ese dinero, que son las ganancias de ese 50% que el Estado, desde empresas administradas por el sector privado, necesitamos, ¿qué hacen con ese dinero? Y cómo ese dinero se ha estado manejando, quizás a discreción o quizás a beneficio de determinados sectores. Por eso el aplauso ante la decisión de Luis Abinader, que fue el tuit de ayer, de que el Fomper sería eliminado y que entonces la captación de esos recursos, bueno, habría que ver cómo sería que se canalizaría y cómo iría a sectores, por ejemplo, en este país que como el de salud apenas tiene un 1.8 del PIB en salud en este país. Cuando tú ves que empresas como estas, entonces todo ese dinero lo manejan y lo manejan a discreción. Cuando se hizo ese expediente que fue de Fomper, lo he dicho muchas veces, el profesor Izquierdo era quien estaba al frente de Fomper. La denuncia precisamente estaba en el tramo en el que Fernando Rosa, que es actualmente el director de Fomper,
había administrado o había dirigido a Fomper hacía ya un tiempo. Inmediatamente Danilo llega entonces en el 2012, cancela al profesor Izquierdo y vuelve y nombra al señor Fernando Rosa hasta la fecha, que si bien no decimos tuvo responsabilidad en esa estafa en el que el Estado perdió 18.000 millones nada más como cifra inicial, que al final no se supo si fue o no fue, porque eso simplemente pues se engavetó, pero sí hubo una sentencia a favor con esos 30 millones de dólares, que no es poca cosa, que ganaron por lo menos a Eje Jaina y al grupo Vicini en este sentido. Para los que no quieren entender, porque vimos algunos gritando respecto a también Fomper como ISOE sería entonces eliminado, y a mí me parece una medida importante, interesante y además una buena señal de transparencia para instituciones y entelequias que como esa, señores, no han servido nada más que para hacernos creer y sentir que en este país el tema de la corrupción desde hace tiempo es una especie de política de Estado. Y así como el OISOE, que puso a muchos a rasgarse las vestiduras, porque ¿cómo va a ser una empresa que simplemente sirvió para escándalo tras escándalos y para corrupción, más corrupción, y que debería de funcionar como un departamento, como ya dijimos, del Ministerio de Obras Públicas? Así como ese también hay otros, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que pudiera fusionarse, digo yo, con otras entidades. Yo veo ahí, por ejemplo, en Parque del Este, tú ves que infraestructuras del Ministerio de la Mujer que no son simplemente cajitas para que dos o tres cobren para dos o tres cobras cheques. Y tú no sabes al final del día qué es lo que hace cuando tenemos tantas premuras, por ejemplo, en ese renglón. O como escuchaba a un colega hablar sobre el tema de los secretarios sin carteras, que aquí tenemos una lista enorme, grandísima, de gente que ni se crean que porque dicen son sin carteras es que no cobran. Cobran y cobran muy bien. Y así como esas, otras empresas, por ejemplo, que aquí se han vuelto simplemente parasitarias y que deberán ser eliminadas porque tú no sabes cuál es la función. Pero en el caso de Fomper, señor, aquí manejan mucho dinero, y ese dinero, esas cuentas, nadie, absolutamente nadie, ni las supervisa, ni las sigue, ni sabe para qué sirven, que de paso tampoco sé para qué sirve el tema de la Cámara de Cuentas, que tiene que mantenerse vigilante frente a instituciones que como esa, y con muy buen tino, ha decidido el presidente electo Luis Abinader simplemente eliminar. Pues sí, enhorabuena que eliminen entelequias que como el Fomper ha manejado tantos recursos a discreción de un consejo de administración nombrado convenientemente por el presidente de turno o por el gobierno de turno, simplemente para engordar los bolsillos de muchos advenedizos, y ha llegado precisamente a quienes están al frente de esos gobiernos de turno. Vamos a darle like, señores, a esta transmisión. Vamos a compartirla. Es importante compartirla para que sigamos creciendo. Y vamos a opinar. Las opiniones de ustedes son muy, muy importantes para nosotros. Soy Ivonne Ferreras.